En arquitectura, eficiencia, los actos tienen que darse en plenitud. O sea, tú puedes dormir en una cama de 40 centímetros, pero duermes mucho mejor en una de 90, y si tiene 1,10, duerme fantástico. Pero la de 1,60, en invierno cuesta calentar esos 40 centímetros restantes. Entonces, la eficiencia es la medida justa para que el acto se produzca en su esplendor. Uno puede llevar a niveles de simplicidad algunos detalles constructivos que a mí me toca de repente ver unos proyectos de pares y que uno obviamente los mira, pero ve los detalles y una simplicidad innecesaria. Pero también ve otros detalles que son unas complejidades gigantescas. Entonces, muchas veces donde el arquitecto no ejerce, donde en los bordes, o sea, que el arquitecto solamente define los bordes, es en esos lugares que son los que mandan el proyecto. Ahí es donde ocurre la vida. Estamos viviendo en un mundo donde todo lo contemporáneo es inmediato, todo es desechable. Entonces, que se haga un esfuerzo por rescatar edificios patrimoniales, por rescatar aspectos patrimoniales, yo encuentro que es una cosa extraordinaria, porque además habla de un respeto al pasado también. En la universidad a mí nadie me pasó un certificado de informes previos, ni me explicó la profundidad de un certificado de informes previos. En un certificado de informes previos, un CIP, ahí está el esqueleto de la ciudad. Yo creo que, sobre todo por lo que hablábamos antes, la inteligencia artificial, es muy probable que lo que más vamos a necesitar en el futuro es mucho más experiencia en terreno. Eso estoy seguro. Y yo eso es lo que recomendaría hoy día a cualquier arquitecto. O sea, junto, como dice Foster, que la arquitectura te encienda, que tengas mucho contacto con la realidad. Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Este podcast es realizado gracias a Graphisoft Archicad, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos, IF Chile, Voilà Estudios. Hoy, en el podcast de Arquitectura y Algo Más, vamos a conversar sobre una palabra que muchas veces se usa de manera limitada en arquitectura: eficiencia. Porque eficiencia no es solamente reducir costos, ahorrar energía o construir más rápido. También puede ser una manera de pensar el proyecto, entender mejor el encargo, coordinar mejor las especialidades, usar mejor los materiales, diseñar con mayor precisión y lograr que una obra funcione mejor en el tiempo. Hoy conversamos con Martín Schmidt, arquitecto de la Universidad de Chile, máster en diseño arquitectónico por The Bartlett University College London, académico y director de Martín Schmidt Arquitectos Asociados. Su oficina ha desarrollado proyectos urbanos, edificios corporativos, viviendas, equipamiento, interiorismo, mobiliario e industria, trabajando desde una mirada donde el lugar, la luz, los materiales, el detalle, el mandante y la coordinación técnica forman parte del mismo proceso proyectual. Hoy queremos conversar sobre eficiencia, oficio, proyecto, tecnología y arquitectura, sobre cómo diseñar mejor, cómo construir mejor y cómo entender la eficiencia no como una restricción, sino como una oportunidad para producir arquitectura de mayor calidad. Martín Schmidt, bienvenido al podcast de Arquitectura y Algo Más. La verdad que un placer poder conversar contigo, tenerte acá y que seas parte de este grupo de arquitectos que han participado en este proyecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos costó harto cuadrar, pero estaba súper interesado porque he estado siguiendo tus charlas y en verdad para nosotros es una oportunidad de poder transmitir nuestras ideas, porque uno hace edificios, pero es difícil contar un poco lo que hay detrás de ellas. Así que muy agradecido y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Martín. De hecho, voy a cometer una infidencia. Martín viene desde Viña, vino desde una visita a obra directo, Con las botas puestas. con las botas puestas Tal cual. al programa, así que Así que se agradece doblemente. Martín, partamos con la pregunta obligada del podcast para que la gente te conozca Ujú. y sepa quién es Martín Schmidt. Bueno, soy arquitecto, vengo, como una vez me dijo una persona, de una familia, o soy químicamente puro arquitecto. Mi abuelo era arquitecto, mi papá es arquitecto, mi hermano es arquitecto, la señora de mi hermano es arquitecto, mi señora es arquitecto, y hoy día tengo 2 hijos mellizos que están estudiando en 4º año arquitectura. Wow. Así que es un tema como súper recurrente, y además mi mamá
durante la década de los 80 y 90, tú quizás no lo conociste, pero fue la directora y la diseñadora de Arrow y Nino Mori, que era una marca, una cadena de ropa que se hacía en Chile, y ella era la diseñadora. Mira, Claro. Así que siempre estuvimos muy vinculados con el mundo del diseño, de la arquitectura, de la construcción, pero igual nunca fue algo como muy como obsesivo. O sea, no es que entraran a la casa de mis papás y estuviera todo con Alessi y mobiliario así de arquitecto, sino que eran, te diría, un espacio armónico, y con una discusión, con un interés en la belleza, que yo siempre me sentí como muy contento y muy orgulloso de. mira, qué interesante porque me mataste al tiro la segunda pregunta, que en el fondo, ¿en qué momento de tu vida aparece la arquitectura? Porque Claro. estuviste rodeado siempre de arquitectura. Mira, igual creo que lo más difícil era estudiar arquitectura, porque ya mi Mm, hermano estaba estudiando arquitectura. O sea, tomar la decisión era realmente como ya embarcarnos en un tema como mucho más familiar. mm. Pero en verdad, yo vengo de un colegio que es bien experimental, fíjate, y en los últimos 2 años del colegio, eh, los alumnos nos dividíamos en facultativos. Y yo entré en el facultativo, obviamente artístico. Yo tengo una dislexia terminal. Me cuesta mucho leer, tengo una ortografía pésima. Hasta el día de hoy los cabros en la oficina se rían de mí. Pero todo lo artístico siempre me ha parecido súper interesante. No soy un gran dibujante, pero, pero me gusta mucho el dibujo. Siempre me gustó maquetear, armar modelos. Entonces siempre estuve como en este mundo como de construir, que estaba un poquito alejado del estudio, sino que como de como más del oficio. Y eso a mí en verdad como me gustaba mucho. Y cuando llegó el momento de entrar a la universidad, bueno, este facultativo artístico, te puedes imaginar que no entrábamos los mejores alumnos, y pese además de mi dislexia, un grupo bien grande de ese facultativo entramos a la central. Ah, mira. Y en ese tiempo la central la examinaba la Universidad de Chile. Todavía estaban como que tenían este como patrón encima que iba todos los años a examinar a los proyectos que tenían que pasar. Y también para certificar un nivel de calidad y todo. Claro. Y la central tenía una cosa increíble porque aglutinó a todos los profesores que fueron exonerados de la Chile. Mira. Entonces me tocaron unos profesores extraordinarios. Pucha, no quiero que se me escapen muchos, pero estuve con Francisco Uruñoli, con los hermanos Uruñoli, con Lorenzo también. Francisco fue un profesor para mí absolutamente radical. Bueno, estaba Andrés Elton, Rodrigo Lacruz, Alberto Pérez, otro profesor de historia extraordinario. Entonces, además, esto quedaba en el Estadio La Perla, en San Bernardo. Mis papás vivían en Barnechea. Entonces era una travesía ir a la universidad, y ya que estaba allá te tenías que quedar todo el día. Sí, Entonces, muchos ramos de alta dificultad los terminamos pasando por asistencia, porque no teníamos nada mucho mejor que hacer, porque en San Bernardo ahí no había nada que hacer. sí, claro. Y fue una experiencia increíble. Como te digo, a mí siempre me llamó mucho la atención Francisco Uruñoli, porque me tocó en primer año, tuve esa suerte y fue como súper gatillante. Y, y yo me imagino, y siempre he preguntado académicamente cómo organizaban los talleres en esa época, y me imagino que en primer año ponían 2 buenos puntajes en un taller, 2 buenos puntajes en otro, y así los repartían. Sí, claro. Pero el resultado del taller de Uruñoli al final del año eran lejos los mejores proyectos Wow. del ramo de composición. Y ahí también me di cuenta que en temas docentes, en temas pedagógicos, el profesor sí es un ente que marca y que puede generar una gran diferencia. Bueno, y en esta universidad, como nos venía a examinar la Chile, me hice un muy buen amigo de Raimundo Briones, que hoy día vive en Francia, arquitecto, y con Raimundo estaba justo el tiempo del deconstructivismo y nos pusimos a hacer las láminas a los Zaha Hadid. Entonces compramos unos aerógrafos y nos pusimos a hacer unas láminas que eran pura representación, porque la Sí, universidad claro. era muy plástica. O sea, todos los profesores que habían exonerado probablemente eran los más artistas de la Chile de la década de los 70, entonces fomentaban mucho la plasticidad. Y lo otro que tenía increíble es que como la Chile nos iba a examinar en una semana, todos los ejercicios durante los 2 primeros años duraban una semana. Entonces nos adiestraron a una velocidad de Un ritmo, respuesta, a pero un ritmo increíble. Y yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy celebro, y yo creo que mis clientes también valoran que cuando hay un deadline nosotros siempre hacemos unos esfuerzos sobrehumanos por cumplir, y en general creo que lo hacemos. Así que nos cambiamos a la Chile, llegué a la Chile y entramos al taller Tuca, que también fue otro taller extraordinario, y conocí a la Nicole, que hoy día es mi señora, 35 años juntos, wow. y así que
llevamos toda la carrera en grupo, con un grupo muy rico de amigos que hasta el día de hoy seguimos todos súper en contacto. Y pucha, fue una experiencia increíble, ¿eh? La Chile, a diferencia de la Central, bueno, estaba en el centro de Santiago, al lado de Las Tarrias, en un campo exquisito, en unos antiguos como galpones militares del ejército, unas caballerizas. eh, y tenía una cosa increíble que venía gente de todas partes. Entonces era una diversidad alucinante. Y entonces como que yo siento que sacamos lo mejor como de estos dos mundos. Qué interesante. Martín, de hecho, mientras cuentas esta historia, es inevitable no hacer un paralelo a mi formación. Conversábamos fuera de Sí, cámara. conversamos por acá. Ujú. A mí me tocó estudiar en la época en donde en la Andrés Bello estaba Cecilia Puga, Sí, en donde Cecilia Puga agarra mucho de los profesores que tenía la Católica, también los empieza a llevar al Andrés Bello, que me hicieron clase, tuve muy buenos talleres, muy buenos profesores, eh, en la Casona Las Condes. claro, que también es otra travesía. Sí, entonces es inevitable hacer este paralelo. Martín, y cuéntame, ¿cómo fue tu paso formativo por la universidad? ¿Qué herramientas crees tú que fueron vitales, más allá, por ejemplo, de este ritmo de entrega que me mencionas y todo? ¿Qué herramientas crees tú que fueron vitales en tu formación como arquitecto y que te entregó la universidad? Bueno, la misma formación, o sea, como teníamos, mi hermano estaba estudiando arquitectura, entró 2 años antes que yo a la universidad, yo más o menos sabía este primer año como súper abstracto que se enseña en las universidades. Entonces, en Mm, verdad, para mí el primer año fue un año súper fácil. Y lo otro que yo acompañé siempre a mi papá a sus obras, mi papá tenía un ejercicio profesional y entonces también la relación con la obra, con la construcción. Entonces, yo te diría que, claro, hay una como una simetría con muchos de mis compañeros, porque para mí no es que se me fuera más fácil, pero era mucho era natural. más natural. Y eso yo creo que lo rescatamos muchísimo. Yo creo que el tema de este manejo plástico con otros tipos de herramientas, yo estudié antes de los computadores, o sea, en los Mm, últimos años de mi carrera ya se introdujo los computadores, pero yo estaba en este otro mundo que era mucho más análogo. Y eso también fue súper entretenido. Todo el tema gráfico me permitió vincularme con un montón de profesores que me invitaban a concursos de arquitectura para que yo le hiciera las láminas. También arquitectos mayores que estaban titulándose y me pedían que yo también los ayudara con sus láminas. Entonces fue súper entretenido, un periodo muy rico, en verdad. Obviamente también hacerlo en pareja con Nicole también fue exquisito, claro. porque Tenéis una partner un ahí. partner. Yo en Sí. verdad yo no entiendo esta carrera con una pareja que no sea o que no tenga una relación con la arquitectura, porque en verdad, hoy día, por ejemplo, la mañana salimos los dos a las 7 de la mañana a Viña, la Nico tenía una obra por su parte, yo tenía otra, la dejé allá porque me tenía que volver, y ella se va a volver en la noche. Entonces, bueno, aprovechamos esa instancia Sí, claro. para estar juntos, para compartir. Nosotros no trabajamos juntos, sino que tenemos nuestras dos oficinas por Por separado. separado. Hay algunos momentos que hay algunos proyectos que los vemos con ella o ella conmigo. Pero hemos tenido la suerte que hemos coincidido en algunas cosas. Me tocó trabajar hace poco tiempo en Punta Arenas y la Nico estaba trabajando en Puerto Natal, entonces viajábamos juntos, yo veía mis cosas, ella veía sus cosas, nos Qué volvíamos buena. juntos. También nos tocó en Aysén, que nosotros ganamos un concurso estatal de la Universidad de Aysén. Entonces íbamos a estas reuniones y la Nico estaba haciendo un lodge en Puerto Bertrán, entonces ha resultado súper rico, ¿ah? Y yo creo Mira, que también ahí está por qué mis niños estudiaron arquitectura, o nosotros mismos estudiamos arquitectura con mi hermano, porque también veíamos que es una carrera súper entretenida sí. de ejercer, como que muy dinámica, no hay ningún proyecto igual al otro, Mm, y eso yo creo que es muy, muy valioso. sí. Martín, te quiero llevar de inmediato al tema de nuestra conversación, que es la eficiencia, como lo mencionaba en la introducción. Y generalmente la eficiencia se asocia como Mm. al costo de una obra o al costo de algo en general. Me gustaría que desde tu visión nos dijera qué es para ti eficiencia. Mira, eficiencia no es como en un auto de carreras que tiene que correr rápido nomás. En Mm, arquitectura, eficiencia, los actos tienen que darse en plenitud. O sea, tú puedes dormir en una cama de 40 centímetros, mm, pero duermes mucho mejor en una 90 y si tiene 1,10, duerme fantástico. Pero la de 1,60, en invierno cuesta calentar esos 40 centímetros restantes. Entonces, la eficiencia es la medida justa para que el acto se produzca en su esplendor. Yo creo que qué buena esa es definición y qué la respuesta. arquitectónica definición, qué buenísima. ¿Y cómo reflejas tú eso en tus proyectos? Más allá, obviamente, de proyectarlo, como dices tú, con la medida justa, porque hay otros factores. Volviendo al ejemplo de la cama,
la cama de 2 metros es más cara que la de 1,60. Ujú. La de 1,60 en invierno, perdón, la de 2 metros en invierno va a ser un poco más fría. Sí. ¿Cómo, en el fondo equilibras todos estos factores que implica el ser eficiente? Mira, yo creo que nosotros en Chile en verdad tenemos una escasez de recursos. Eso es súper importante. Y yo creo que los arquitectos sí gastan recursos en generar algunos acentos que son importantes para la arquitectura. A mí me pasa, me tocó una vez en un proyecto de una clínica odontológica que no había constructibilidad en el terreno, no teníamos presupuesto y tampoco teníamos plazo. Nosotros inventamos que si nos dimos cuenta que si enterrábamos el 50% de los muros, esa constructibilidad la podríamos llegar a hacer un edificio de educación. Eh, no teníamos mucho tiempo y tampoco teníamos muchos recursos y mi cliente, entendiendo esa situación, me dijo, mira, yo te voy a aceptar que te des un solo lujo. Porque todo lo demás, entiendo, pintamos el edificio blanco, o sea, hicimos todo lo... eh, y piénsalo bien, pero tenés que justificarlo de la mejor manera posible. Bueno, y este era un edificio que tenía una fachada poniente, súper importante, y yo que realmente quería darle, que era la única fachada del edificio, darle una importancia, eh, pero además, por ser poniente, tenía un sacrificio enorme con exposición solar. Entonces nos dimos cuenta que si nosotros nos gastábamos la plata en la doble piel, esa doble piel iba a generar un ahorro al interior del edificio que en 4 años se pagaba la doble piel porque reducíamos el número de equipos de clima y al mismo tiempo bajábamos los costos de operación del edificio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la eficiencia también no es una eficiencia inmediata, porque claro, Obvio. efectivamente mucha gente que no opera edificios, o sea, da lo mismo que salga lo más barato posible. Pero hoy día, gracias a la certificación CES, por ejemplo, que está en Chile muy en boga y que yo estoy muy contento con ella, la certificación CES, que es una especie como de certificación LEED menos taquillera, más al estilo chileno, eh, Y más barata debe y ser. más barata. No, no, claro, porque se preocupa mucho de la operación. Claro, porque la certificación LEED buscaba la huella de carbono de un porcelanato que viene de China. O sea, imagínate la huella de carbono de un porcelanato que viene de China. Nosotros no producimos porcelanato. Sí, claro. Entonces, la certificación LEED CES sacó todos estos elementos y solamente se preocupa que la operación del edificio reducir los costos. Y eso es increíble, porque claro, se preocupan de los puentes térmicos, que los cristales sean termopaneles, de generar buenas aislaciones acústicas, y ahí efectivamente son más caros inicialmente, pero a la larga se produce en una eficiencia. Mm, ¿Cachai? sí. Bueno, acabas de decir en el fondo que una obra efectivamente puede ser eficiente y también puede ser una buena obra de arquitectura, porque generalmente o, o no tenemos probablemente la práctica Ujú. para decir, ok, tenemos que ser eficientes, dejamos fuera Claro. prácticamente la arquitectura y somos eficientes. Pueden convivir las dos cosas juntas. Mira, cuando yo estudié, como tú contabas, estudié en Inglaterra y tuve la suerte que mi profesor guía era Peter Cook, que es este arquitecto muy famoso del Archigem. Y me acuerdo de una de estas conversaciones porque él era muy crítico a la arquitectura sustentable alemana, porque decía que drenaba, literalmente, ese era el término que usó, drenaba la arquitectura. No es necesario que drene la arquitectura, tampoco es una obsesión. Sí. Todo lo que se logre es un beneficio. Ujú. ¿Qué errores, o mejor dicho, tú crees que es un error cuando los arquitectos, porque lo he visto en varias obras, confunden eficiencia con simplicidad? Buena pregunta. Ahora, es que lo que pasa es que hay simplicidad y simplicidad. O sea, uno puede llevar a niveles de simplicidad algunos detalles constructivos que a mí me toca de repente ver unos proyectos de pares y que uno obviamente los mira, pero ve los detalles y una simplicidad innecesaria. Pero también ve otros detalles que son unas complejidades gigantescas. O sea, yo creo que hay que buscar un justo equilibrio. Yo creo que hay que buscar, obviamente, eh, sistemas que sean de altísima eficiencia, que se puedan hacer acotados en el tiempo. Yo por eso que vuelvo siempre a la central. La semana de taller te enseñaba a qué, palabras de Juan Sabaj, asegurar un mínimo y, como él bien dice, caer envuelto en llamas. Tú en una semana, esas palabras no las dijo el otro día en su charla, pero las ocupaba muchísimo en la oficina. Yo trabajé 3 años con él. Y es cierto que efectivamente, tú en una semana, o tú en un espacio de tiempo, o tú con un presupuesto, tienes que manejarte, administrar muy bien esos recursos. Y es súper importante que los vea un arquitecto, porque si se los Claro. dejas a otro, probablemente va a ser una chambonada o va
a cometer errores que no van en el espíritu del proyecto en general, ¿cachai? Y en ese sentido, los arquitectos somos una especie como de, bueno, siempre se dice como directores de orquesta, pero nosotros tomamos las decisiones correctas. Es muy raro que un arquitecto tome una decisión incorrecta si sabe cuáles son los bordes y le dejan la posibilidad de elegir, de tomar las decisiones precisas. Sí, así es. Este capítulo del podcast llega a ustedes gracias a Graphisoft, creadores de ArchiCAD. Si eres arquitecto, probablemente sabes lo complejo que se ha vuelto a desarrollar un proyecto hoy. Diseño, coordinación con ingenieros, documentación, cambios constantes y todo eso manteniendo el control del proyecto. ArchiCAD aborda justamente ese desafío. Es una plataforma BIM que permite desarrollar el edificio completo en un modelo digital inteligente, donde toda la información está integrada. Eso significa que puedes diseñar en 3D, generar automáticamente plantas, cortes y elevaciones y además coordinar el proyecto con todo el equipo en un mismo entorno de trabajo. En otras palabras, menos tiempo corrigiendo planos y más tiempo pensando en arquitectura, porque es un software pensado para arquitectos. Si quieres saber más sobre ArchiCAD y lo que puedes hacer por tu flujo de trabajo, visita el sitio web de Graphisoft escaneando el QR en pantalla y síguelos en sus redes sociales. ArchiCAD, la mejor experiencia de diseño. Ahora sí, volvamos con el podcast. En la descripción de tu oficina aparece que ustedes todas las etapas del proyecto las abordan con el mismo concepto general. A propósito de lo que mencionaste recién respecto al detalle, me gustaría saber cómo logras eso, cómo trabajas un anteproyecto con un concepto y después el detalle constructivo eventualmente bajo el mismo concepto. ¿Cómo es eso? Entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero leo detrás de eso en el fondo también un proceso de eficiencia. Claro. Finalmente, cuando trabajas todo con el mismo concepto, eso te otorga también eficiencia. Bueno, lo primero que tengo que decir que, claro, yo vengo aquí en representación de un grupo de arquitectos. Yo soy el rostro visible. Esta oficina se llama así porque en algún momento yo trabajé con mi hermano y con mi padre por muchos años. Nos separamos después y obviamente yo quería que los clientes que me conocían a mí me buscaran a mí. Juan Sabaj siempre decía que su oficina se llama Sabaj Arquitectos porque no quería que se identificara con una persona. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y quiero hacer, obviamente, un pequeño stop porque, claro, yo tengo mi brazo derecho, que es Leo, que hoy día andábamos en Viña con él, Talavare, la Jessy, Lucas, Alonso, Vicente hoy día, Alfredo. O sea, somos un grupo de arquitectos que ya a mí me toca dirigirlo nomás. Yo cada vez dibujo menos, es un equipo, ¿cachai? Pero todos aportan, ¿cachai? ¿No? O sea, a mí me toca liderarlo, pero todos aportan desde sus dimensiones. Lo mismo que te decía yo tengo una dislexia terminal, pero hay otros que me ayudan con la ortografía en algunos proyectos, ¿cachai? O sea, cubrimos nuestras deficiencias unos con otros y eso a mí me llena de orgullo, ¿cachai? ¿No? Sí. Volviendo a la pregunta, a mí, o sea, hay conceptos iniciales que nosotros administramos los proyectos. A nosotros, Altiques el otro día en un programa de radio también hablaba de nuestra oficina y decía que nosotros nos preocupábamos mucho de los espacios intersticiales de los edificios, o dejábamos espacios intersticiales. Nosotros no nos preocupamos tanto. Pero es cierto, a mí me encantan esos lugares. Es justamente, nosotros nos dedicamos mucho a edificios de educación, que son los espacios de interacción académica y estudiantil. Entonces, muchas veces donde el arquitecto no ejerce, donde los bordes, o sea, que el arquitecto solamente define los bordes, es en esos lugares que son los que mandan el proyecto. Ahí es donde ocurre la vida. Sí, claro. Tellier decía que para él la poesía era palabras, un poco de aire movido por los labios. Y yo creo que arquitectura es ese mismo aire contenido por muros. O sea, a mí me gusta mucho en muchos proyectos que hemos hecho, es que justamente donde nosotros no hemos actuado, donde nos hemos dejado un espacio, es donde se produce toda la vida de nuestros proyectos. Y eso creo que es súper, súper importante. Mira, interesante. Abordas distintas escalas también. Sí. Has trabajado distintas escalas más pequeñas hasta edificios educacionales gigantes de hartos metros cuadrados. ¿Cómo se aborda? ¿Qué diferencia hay entre abordar un tipo de proyecto versus otro de mayor escala? Mira, yo con harto orgullo digo que llevamos trabajando 20 años con algunos clientes y eso es súper difícil, en verdad. Hemos cometido errores, pero siempre estamos ahí. Yo creo que eso es súper importante. Nosotros no le decimos que no a nada. Hoy día estamos con unos clientes
haciendo una pantalla acústica de 20 metros cuadrados porque hay un problema con un vecino porque le meten mucho ruido. Y estamos haciendo este proyecto en Viña o otro en Maipú de 15.000 y 20.000 metros cuadrados. O sea, nosotros estamos súper disponibles, siempre y cuando nuestros clientes valoren y respeten el trabajo. Sí. Y eso hemos tenido en verdad mucha suerte, porque todos ellos, todos los clientes que han prosperado y que hemos terminado haciendo cosas con ellos, en verdad se genera una relación increíble. Yo, de verdad, creo que soy amigo de todos los clientes con los cuales he terminado haciendo cosas. Y es muy bonito, porque me siguen llamando cuando hay que cambiar el color de un sofá. Ujú. El otro día estábamos en un proyecto en Maipú que es súper bonito, que estamos haciendo con Cercrea, del Andrés Bello, con una oficina de arquitectura que abrió el Andrés Bello, un edificio muy interesante que estamos haciendo un hospital clínico simulado. Y me llamaba la jefa de proyecto y me dice, oye, necesito que me ayudéis con unos temas de mobiliario. O sea, a mí en verdad que me llena de orgullo, porque en verdad, claro, probablemente no está en nuestra carta de horario, pero que uno sea tan importante o que la opinión de uno sea que sea tan Relevante. válida, en verdad me alegra muchísimo, me alegra Sí. mucho. Y la manera de abordar, por ejemplo, un mobiliario, Claro. ¿cómo partes ahí? ¿Cómo partes con un mobiliario versus un edificio de una universidad? Bueno, en este caso, claro, el mismo edificio que nosotros nos tocó diseñar todo el proyecto, entonces tiene que haber una relación. De nuevo, hay temas de eficiencia también en la operación, o sea, ponte tú un mobiliario con un tapiz que hay que lavarlo en estos edificios que hay muy poca mantención porque operan Exacto. 8 meses al año, es muy difícil. Entonces, claro, la aproximación siempre es súper técnica. Y dentro de esa aproximación técnica uno termina eligiendo un color adecuado, pero en verdad, un poco la pregunta inicial, o sea, yo cuando nosotros nos aproximamos a un proyecto, hay un tema de orientación, hay un tema de plan regulador, entonces Datos. son puros datos. Datos. Exacto. Y de hecho a mí los proyectos que más me gusta hacer son estos de reciclaje, que hemos hecho varios, de que hemos restaurado edificios, porque en verdad por lo menos hay datos que están súper dados ya, o sea, como que hay muy poco espacio para moverse y como que uno le tiende a preguntarle al edificio original qué es lo que habría que ocurrir ahí, qué es lo que tendría que ocurrir ahí. Y eso te permite trabajar más eh, sin tanta libertad. A mí en Sí. verdad me gusta un poco la contención, Sí, de porque hecho, claro, son mucho más complejos que partir un proyecto desde cero, de ser, sí, porque la preexistencia mm, tiene unas complejidades desde la complejidad sí, normativa, sí. si es que esto es patrimonio, no es patrimonio, de que las fachadas, si se pueden mantener o no, es una Pero mira, complejidad mayor. pero es un tema hermoso. O sea, yo encuentro que lamentablemente, claro, se dice que en Chile no se rescata el patrimonio, pero eso no es tan así. El problema es que tenemos los terremotos. Y los terremotos son un desastre. Sí. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. Oye, yo veía la violencia de ese terremoto, no sé cuánto quedaría en Chile. Yo creo que lo superficial que fue ese terremoto claro. generó un daño gigantesco. Y el problema es ese, que nuestro patrimonio se ve cada 10 años fuertemente golpeado. Pero estamos viviendo en un mundo donde todo lo contemporáneo es inmediato, eh, todo es desechable. Entonces, que se haga un esfuerzo por rescatar edificios patrimoniales, por rescatar aspectos patrimoniales, yo encuentro que es una cosa extraordinaria porque además habla de un respeto al pasado también. Y eso yo lo encuentro muy valioso. ¿Y cómo tú tienes proyectos en donde te ha Mm, tocado trabajar, en donde has tenido que mantener fachada, etcétera? El mismo campus creativo sí, que diseñaron ustedes, en donde tenían esta fábrica que la mantuvieron. ¿Cómo, cómo se trabaja la eficiencia cuando en el fondo tienes un pie forzado sí. y que muchas veces ese pie forzado es bastante poco eficiente? O sea, eh, porque mantener una fachada implica probablemente hacerle refuerzos estructurales, pensar el diseño desde esa fachada. Mm. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo primero es que celebrar a muchas instituciones académicas que están también en pos del patrimonio. O sea, tú estudiaste en Casona, estuvimos juntos allá, acuérdate, después nos tocó ir a estar en Campus Creativo, yo estaba de director de escuela del Andrés Bello en esa época, y justamente la universidad apoyó esta apuesta de buscar una fábrica, porque para verdad las fábricas son mucho más dúctiles, tienen Claro. espacialidades súper generosas, mira dónde estamos hoy día, ¿te Sí. fijas? Y permiten que ocurra esto hoy día, quizás en 10 años más va a ocurrir otra cosa, ¿cachai? ¿No? Eso es desde ya súper interesante, eh, pero también es ponerlo en valor es también una cosa de respeto, que se ha ido perdiendo en muchas cosas. Mm. Entonces yo creo que ahí hay un tema que nosotros debemos
los arquitectos tenemos una obligación. Sí. Ujú. Qué interesante lo que estás diciendo y de hecho me voy a salir un poquito de la pauta porque te voy a hacer esta pregunta relacionada con el momento que estamos viviendo hoy día en nuestras ciudades, en donde hay un debate si es que hay que densificar más, si es que hay que seguir expandiéndose. Tenemos ejemplos tremendos de densificación como lo que hizo el MUT, que es un muy buen ejemplo, pero sin embargo uno de los temas que tiene la ciudad en su centro, puntualmente Santiago, es la reutilización. Mm. En el fondo, ¿ves tú la reutilización de inmuebles como una oportunidad para renovar la ciudad? Mira, yo soy muy fanático de Miguel Saavedra, que es el director de obra de la Municipalidad de Santiago. Es un tipo que más de algún arquitecto que me está escuchando debe haber recibido un coscacho, entre ellos yo, por errores que hemos cometido. Pero él está súper detrás de eso, de repoblar el centro, está súper siendo permisivo a densificar. Yo no creo en estas súper densificaciones de torres de 30 pisos. Él también estuvo muy en contra de ello en la década de los 90 en la Municipalidad de Santiago cuando se compró el plan regulador, porque además significó un desastre. ¿Mm? Pero sí, unas densificaciones en 12, 8 pisos. Es cierto que hay una ecuación entre ascensores y altura, porque los ascensores son muy caros y son muy caros de operar, entonces eh, los gastos comunes se elevan mucho en los departamentos. Claro. Hay una realidad, pero es una ecuación que hay que estudiar cuál es la métrica exacta, pero yo creo que o sea, no hay que seguir ampliando el radio urbano, no tiene sentido, esta ciudad es gigantesca. Quizás hay que subir la altura en ciertos lugares, por supuesto los lugares que son más blandos, que tienen que tienen arquitecturas de peor calidad, no justamente en los barrios buenos. Y por otro lado, yo creo que la sociedad chilena ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. O sea, yo me acuerdo cuando yo me compré la primera casa, nosotros botamos el muro entre la cocina y el comedor con mi señora. Y se lo mostré a mi papá. Ya, te dije que mi papá es arquitecto. Me dijo, ¿estás loco? Me dijo, ¿cómo botaste el muro? Le dije, pero obvio, si imagínate, la casa no es muy grande, podemos integrar los espacios, ¿cachai? Bueno, obviamente mi papá sí que Otro concepto, claro. pero lo escuché y pusimos una puerta corredera con mi señora. La puerta nunca se cerró. Siempre estuvo abierta porque era mucho más interesante el espacio integrado. Y eso es un cambio también cultural. Cultural. Ha cambiado enormemente la familia. O sea, ya no son esas familias de 5 personas, hoy día con suerte son 3, 4, ¿cachai? Entonces, efectivamente hay que repensar las densidades de las ciudades. No sé, hay lugares que hoy día nuestros hijos no podrían vivir. ¿Cachai? El Providencia, Las Condes, los precios son tan altos y porque son departamentos con unas densidades bajas que hoy día no pueden pagar un departamento de 120 metros cuadrados, matrimonios que no van a ser más de 2 personas. Entonces la lógica es que hay que repensar las densidades, hay que mirar a futuro. Sí, claro. Claro. Y eso nos cuesta muchísimo. Y hay otro factor también, porque en nuestras ciudades, primero está el factor de los terremotos que tú lo Ujú. mencionaste, o sea, cada 10 años Sí, hay que rehacer ciertas cosas, sí. hay que levantar ciudades nuevamente, eh, y eso es un desafío eh, importante para reutilizar ciertas cosas o ciertos elementos que van quedando en pie. Ujú. Tenemos otros efectos, por ejemplo, el mismo centro de Santiago, desde el punto de vista del aspecto comercial. Después del estallido, después de todo esto, se despobló comercialmente el Sí. centro de Santiago. Y hoy día hay una vacancia importante de lugares que están pidiendo renovarse. Ujú. Y ahí también hay un desafío importante y en donde también hay que ser eficiente con la ciudad. Finalmente lo que estamos hablando es ser eficiente con nuestras ciudades. Mira, a mí me sorprende, yo no sé si hoy día está ocurriendo, pero en la universidad a mí nadie me pasó un certificado de informes previos ni me explicó la profundidad de un certificado de informes previos. En un certificado de informes previos, un SIP, ahí está el esqueleto de la ciudad. Si te habla de densidad, si la densidad es baja, uno sabe que es para familias. Si la densidad es alta, sabe que es para tercera edad o jóvenes. Cuando te habla de altura, de anchos de calle, de vereda, te empieza a hablar de cómo va a ser ese espacio sin tener forma. Eso es lo más Sí, entretenido. claro. Y yo creo que hay que darle, una importancia, una relevancia, para que los estudiantes entiendan qué ciudad se está construyendo a través de estas que son directrices nomás. Exacto. Yo creo que efectivamente el tema de la ciudad hay que estudiarlo. Nosotros, como muy bien lo dice Norman Foster, vivimos en sociedad. O sea, nos funcionamos mucho mejor en sociedad.
Y la ciudad del soporte. Es la ciudad es el soporte. Entonces hay que buscar la forma en que estas ciudades sean lo mejor posible. Eh, ciudades que tengan una escala humana, sistemas de locomoción que sean eficientes, que no sean contaminantes. Pues, gracias a Dios la electromovilidad está llegando a Chile y ha mejorado. Imagínate, hoy día andáis por la Alameda y ya no es contaminación y contaminación acústica. Ha mejorado incluso acústicamente. Justamente a mí me invitan o estoy participando en unas mesas de discusión en Vitacura porque quieren ver qué va a pasar con la avenida Vitacura. Y es súper interesante. Pues hay espacios urbanos extraordinarios en Santiago. Por ejemplo, el que está detrás del Parque Araucano, que son esos edificios de oficina que generan este interior que durante la semana es uno de los mejores espacios urbanos que hay en Santiago, pero el fin de semana no anda nadie, porque son puros edificios de oficina. Sí, claro. Entonces estábamos conversando en Vitacura que lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber edificios de uso mixto. Exacto. Tienen que haber oficinas, perfecto. Tienen que haber departamentos, cosa que el fin de semana esté lleno de gente, durante la semana esté lleno de gente. Y en ese sentido, la ubicación en la Chile, que estábamos al lado de Las Tarrias es un barrio extraordinario. O sea, tiene viviendas, tiene oficinas, tiene comercio, tiene restaurantes. Es una ciudad, como se entiende, en las ciudades europeas que funciona fantástico. Sí, así es. Uh-huh. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo. IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Martín, estás con las botas puestas, viene de obra. Me gustaría preguntarte qué importancia le das tú a estar metido en la obra, sobre todo para que un proyecto sea eficiente. Y te lo pregunto porque de pronto uno cree que la pega del arquitecto llega hasta que entrega el plano, de ahí en más una que otra supervisión, pero ¿qué importancia crees tú que tiene el estar metido en la obra? Bueno, yo vengo a la formación de estos 3 años con Juan Sabás, que te contaba antes fuera de cámara que Juan le enseñaba a hacer estuco a los maestros en obra. No, yo no llegaba tanto, pero sí me paso todo el día en obra. Trato de tener la mejor relación con los maestros. Nos está pasando que hoy día, gracias a las coordinaciones BIM y todo eso, hoy día hay mucho material gráfico de los proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo en las obras cuando partimos es que les presentamos a los maestros el proyecto, que tiene un doble objetivo. Primero, yo acercarme a los maestros, conocerlos, pero el segundo, que ellos entiendan lo que están haciendo, porque si no es un plano. Nos pasó en una de estas obras que estábamos, que además es un hospital clínico simulado que estamos haciendo, que me imagino, mira lo raro. Entonces son espacios clínicos y había unos maestros mirando los planos que estaban colgados en la muralla, en un mock-up que estábamos armando, y decían, y se comentaban ellos, oye, ¿qué es un hospital? Entonces les dije, no, pues. Entonces ahí fue que organizamos estas reuniones y ahí fue que les presentamos el proyecto, porque en verdad la relación con la obra, el cariño que los maestros puedan tener, es directamente proporcional a la atención que uno tenga con ellos, al tiempo que uno lo vean. Hay miles de problemas en terreno. Yo he echado muy pocas veces muros de hormigón al suelo. Siempre hay una solución. Y yo creo que eso es súper importante, hay que estar en terreno, hay que empatizar con el cliente, hay que empatizar con la constructora. Claro. Lo que no quiere decir que haya que perdonarlo todo, lo que no quiere decir que vamos a estar siempre tomados de la mano. Yo tengo conflictos regulares, de repente, con las constructoras. De hecho, en algunos momentos fui sindicalizado como un hombre muy conflictivo, pero en verdad las obras quedan ahí por 100 años. Sí, claro. Nosotros nos dedicamos a hacer edificios de educación, o sea, formamos gente en nuestro edificio. O sea, si ven un muro mal hecho, la persona que estudia ahí dice, bueno, si donde me educaron es así de mal hecho, así será. Entonces estamos mal formando a nuestra gente. Entonces por eso que hay que ser muy cuidadosos. Hay que darle mucho tiempo, mucha energía. Yo ya cada vez dibujo menos en computador, entonces la verdad que tengo un tiempo para poder estar en las obras. Y claro, y nos movemos dentro de hoy día estábamos en Viña, ayer estábamos en Maipú, estamos en Buin terminando otra cosa. Estamos haciendo un montón de Mucho terreno. terreno, pero además es muy entretenido. ¿Verdad? La obra es muy entretenida, a mí realmente me entretiene. Y es un aprendizaje constante. Bueno, eso es lo que yo digo que hoy día en la universidad, o sea, hoy día
la inteligencia artificial nos va a ahorrar una cantidad de trabajo gigantesco. O sea, tú hoy día haces un dibujo en 3D básico, lo metí en inteligencia artificial y salen unos 3D espectaculares. Después lo volví a meter de nuevo y más encima salen en movimiento. Entonces, todo ese tiempo de esa dedicación hoy día, la verdad es que nos quitan trabajo. Pero lo que no nos van a poder quitar es la obra. O sea, nunca van a tener un robot, ni por más inteligente que sea un robot de Tesla, que va a ver que los estucos estén bien hechos, que los guardapolvos estén bien puestos. Entonces eso es lo que lo que nos vamos a tener que dedicar probablemente nosotros, a que las obras queden de la mejor manera posible. Y en ese sentido, ir a la obra, en la formación, que los estudiantes tengan obra, es vital. Yo creo que Sí, eso los distingue. A mí me llegan currículum de estudiantes de arquitectura recién titulados y no han visto nunca nada. sí. Eso no puede ser. Y en un país que en verdad ocurren cosas, o sea, uno podría estar viendo cosas todo el tiempo. Sí. En la formación de Inglaterra, perdona, los estudiantes estudian 2 años, que es el Part 1, es una carrera que los destapa a los estudiantes. Son mediáticas, los tipos son muy valiosos para la oficina de arquitectura cuando hacen el Part 2, que son los 2 siguientes años, porque llegan con unas visiones, con unos manejos digitales increíbles. Pero en este Part 2, que es una gran práctica profesional de largo aliento, los tipos los aterrizan y los convierten en arquitectos. Y ahí hacen, si ellos quieren, incluso el Part 3, que es el título profesional. Eso es una muy buena formación, porque nuestro oficio, en verdad, sigue siendo muy de maestro. Es increíble la influencia que te hace tu primer jefe. Yo creo que es la persona que más, después de tus padres, que más te forma a un arquitecto. Hay algo real, o sea, que yo creo que está en nuestro ADN histórico, que nuestro primer maestro es una persona que realmente te marca de por vida. Entonces es súper importante hacer una muy buena práctica. Ojalá, no es necesario que sea una muy buena oficina, pero ojalá que tenga obra, ¿cachai? O sea, tampoco es que uno tiene que irse a algo muy difícil, pero es muy marcante. Sí, qué importante la palabra que dijiste, oficio. Mm. La arquitectura sigue siendo un oficio, ¿no? Sigue siendo eso, totalmente. Sí, Y ahí hay que estar sí, metido. sí, co- No me acuerdo quién fue que me dijo, como un zapatero, en su tanto. taller, viendo el material, viendo cómo se construye, aprendiendo. Mira, la oficina de Juan tenía, en la época que yo estuve ahí, tenía a David Bonomi, que tenía una relación de amor-odio con él. A lo mejor va a escuchar esto, aunque no creo, pero David era un tipo increíble, o sea, tenía un oficio. Mm. Nadie maqueteaba mejor que él, nadie dibujaba mejor que él. Y eso también es parte de la formación que tiene uno. Yo casi me frustraba, o sea, por el mayor esfuerzo, yo no maqueteo mal, pero el mayor esfuerzo por maquetear, él siempre me decía, oye, te anduviste cayendo a la Corex, me decía. ¿No? Y yo decía, no, no puede ser, o sea, pero en verdad el oficio es increíble, es muy importante. La carrera es muy de equipo. Sí, por eso que a mí, hice el paréntesis anterior, o sea, yo no haría nada si estuviera solo. Mm. Es imposible, o sea, si yo no tuviera a mi gente, a la Paloma, no quiero que se me quede nadie, o la Jessie, yo maqueteaba antes, olvídate lo bien que me la Jessie es del Andrés Bello. Y, y me tocó examinar el proyecto de título y la Jessie me la llevé a la oficina y olvídate las maquetas que hace. En 3D, ¿ah? Pero ya era una maquetista excepcional, Sí, claro. con cartón. Pero en Plotter 3D es una maquetista extraordinaria también. O sea, la gente que es buena en una cosa, En lo análogo, en lo análogo es totalmente. Eso lo decía Lorenzo Bruñón, hermana Pancho, que la gente que dibujaba bien a lápiz técnico, sí, dibujaba después con tinta espectacular y hoy día dibuja en AutoCAD también. Entonces, sí, es una, está unido todo eso. sí, así es. Ujú. Martín, volviendo a este tema de la eficiencia, entendemos que la eficiencia finalmente tiene distintas aristas. Tú puedes abordar la eficiencia desde el tema presupuestario, desde el tema del diseño, pero hay otro factor que es tremendamente importante, que es el material. Ujú. ¿Qué importancia le das tú a la eficiencia del material sin perder, obviamente, la capacidad que tiene el material de su expresión arquitectónica? Bueno, a nosotros nos toca, como te decía, principalmente hacer edificios de educación con tiempos súper acotados, ¿ya? Y la verdad que, claro, uno tiene una formación y que quiere que las cosas queden lo mejor posible. Entonces, ese es un factor que también nos ayuda a tomar decisiones sobre qué materiales emplear. Entonces, por ejemplo, todos los últimos edificios estamos ocupando revestimientos metálicos que son muy eficientes porque además te permiten dejar un espacio de aire o de aislación entre medio, con lo cual es fácil llegar a las condiciones que pide la certificación CES. Pero al mismo tiempo, al ser un revestimiento metálico, tú cada 2 años le pegas una manguería
y no necesitan prácticamente mantención, ¿ya? Cubren rápidamente obras gruesas en hormigón más o menos hechas, po. Los edificios nuestros tienen mucho fierro en Chile por el tema sísmico. Y eso tiene el problema que en general los hormigones es muy difícil que quedan todos buenos, porque poder llegar con la lechada de hormigón a todos lados es súper, súper difícil. Entonces, con estos sistemas, uno acelera enormemente los procesos, las terminaciones quedan muy bien y la mantención en el tiempo también se reduce enormemente. Los edificios en Chile hay poco presupuesto por lo general para mantener los edificios, entonces es súper importante que se preserven bien en el tiempo y que si hay que mantenerlos, sea pasarle un pañito y con eso basta. Qué importante, creo que de los invitados que he tenido, probablemente porque no me lo han declarado, pero primera vez que escucho que el diseño se hace cargo de la mantención. Sí. No sé si será por un tema de la tipología de proyecto que te toca enfrentar y la experiencia que has tenido en el fondo, porque esto es algo que me imagino lo fuiste aprendiendo en el tiempo, no es algo que tú venías de la universidad con Sí. que, oye, el material que ocupemos tiene que Sí. ser de fácil mantención. Mira, yo soy súper maniático y la verdad que muchas veces me frustra y vuelvo a edificios de los primeros que hicimos y quedo súper frustrado en cómo se han comportado en el tiempo. Cuando trabajaba con Juan, el primer edificio que hicimos, que me tocó a mí, además que es súper divertido porque fue la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, que me tocó a mí cómo llevarlo. Súper divertido porque además después me dediqué a hacer muchos edificios de educación. El otro día que me tocó ir me invitaron a presentar la oficina allá, fui a ver la escuela, estaba ahí. Y en verdad me sorprendió lo bien que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, creo que eso es súper importante. O sea, obviamente hay que hacer las mantenciones. Si el edificio ya tiene una pintura nueva, ¿cachai? Que sorprendentemente me llamaron años después para ver de qué color lo pintaríamos y me hicieron caso exactamente al color que yo les había dicho. Y cómo se llama, pero el edificio está ahí, está funcionando. Yo tenía mucho miedo con algunos temas de las barandas, cómo se iba a comportar en el tiempo. Han pasado ya casi 30 años y el edificio está intacto. Entonces, es súper importante que los edificios se mantengan en el tiempo. También es súper rico cuando tú ves un cliente que la casa te la tiene soplada y la mantiene lo mejor posible. Claro, claro. También uno se da cuenta que uno genera afecto. Es como el Metro de Santiago. O sea, si el metro estuviera todo rayado, todo el mundo lo rayaría. Siempre se dice eso. Sí, claro. Probablemente si los edificios tuvieran una mala vejez, la gente tampoco los cuidaría, ¿cachai? ¿No? Y también, claro, cuando uno le muestra a un cliente el afecto y la dedicación que tiene por una casa, yo creo que también ellos también valoran eso, ¿cachai? ¿No? Sí. Es bien divertido. Yo me acuerdo que mi hermano cuando terminó una casa que hizo en la playa, me contaba que fue con el cliente y el cliente así enamorado de la casa. Le dice, oye, pero tú te imaginaste esto cuando lo proyectaste. Yo creo que sí, pues nosotros nos imaginamos gran parte de eso, ¿cachai? Así es. Y nos interesa enormemente que nuestros clientes se enamoren de lo que uno hace. Yo en verdad, mi papá siempre nos criticaba, decía, oye, pero ustedes, todas las casas que están haciendo son todas distintas. Y yo decía, pucha, el día que nos repitamos, porque nosotros nos repetimos en temas conceptuales. Sí. Como hermanos seguimos trabajando en algunas cosas juntos, estamos separados, pero hay cosas que siempre nos han interesado. El clima de Santiago es fabuloso, o sea, nosotros siempre las ventanas las abrimos de lado a lado, los espacios interiores se integran con los exteriores porque el clima lo permite. Entonces, esas cosas conceptuales se arrastran en muchos de nuestros proyectos. Pero hay cosas formales que dependen del cliente. O sea, hicimos hace años atrás una casa en el sur y él lo único que quería era una casa con tejuelas. Obvio, hicimos una casa con tejuelas. Eso para nosotros no es un tema, No. ¿cachai? Pero todo lo demás nos dejó trabajar en los aspectos que él sabía que a nosotros nos interesaba. Yo siempre veo los requerimientos del cliente, los veo como materia de arquitectura. Sí. O sea, finalmente es parte de lo que me está entregando el cliente para que yo trabaje. Mira, Son herramientas. Hace años atrás le hicimos la casa al hermano a Germán del Sur. Y yo creo que Pato lo que quería era que Germán se involucrara en la casa, pero bueno. Y fue una casa extraordinaria. Y hasta el día de hoy somos íntimos amigos con Patricio, ¿no? Y lo más bonito es que Pato, que es un ingeniero, que estudió en Stanford, un tipo muy intelectual y muy admirador de Germán, llegó con las mismas demandas que a Germán le gusta que le hagan en los proyectos. Entonces llegó con demandas escritas. ¿Cachai? Nada formal. Él quería que se produjeran ciertos actos en la casa. Y era, oye, quiero que haya un comedor que esté conectado con la terraza y que permita hacer un asado. Quiero que haya una piscina de agua caliente que permita que estemos 6 personas sentadas. O sea, no había nada que tuviera forma, eran puros actos. Todavía tenemos esa carta, pero es lo que Maravilloso. tiene que ser. ¿Cachai? O sea, Exacto.
Exacto. Yo creo que, claro, ya con los años la gente ha visto las cosas que nosotros hacemos y nos llaman porque les gusta eso. Pero claro, no me acuerdo bien, pero quizás en algún momento llegaron con una revista que querían una cosa, una cosa formal, ¿cachai? Y Cuando eso no llega el es cliente con la foto de Pinterest. con la foto de Pinterest. Sí, Oh, sí. qué horrible, pero bueno, así funciona. Em, Martín, cuéntame un poquito, eh, durante mucho tiempo tú hiciste clases, Sí. fuiste docente. ¿Cómo ves hoy día? Sé que estás alejado, pero me imagino que te toca recibir alumnos en práctica, alumnos recién titulados. ¿Cómo ves hoy día la formación de los arquitectos? ¿Crees que están preparados para enfrentar los requerimientos que estamos teniendo en la disciplina hoy día? Mira, yo he estado vinculado con dos escuelas de arquitectura fuertemente. He participado en los proyectos académicos, en el desarrollo, en campos creativos, especialmente. Eh, Yo, en verdad, con los años me he puesto cada vez más pragmático. Y de hecho, escuché hasta el mismo Kiki Walker hace unos años atrás, que es el menos pragmático del mundo, decir que se necesita más pragmatismo, sobre todo en Chile. Yo creo que, sobre todo por lo que hablábamos antes, la inteligencia artificial, es muy probable que lo que más vamos a necesitar en el futuro es mucho más experiencia en terreno. Eso estoy seguro. Y yo eso es lo que recomendaría hoy día a cualquier arquitecto. Sí. O sea, junto como dice Foster, que la arquitectura te encienda, que tengas mucho contacto con la realidad, con lo construido. Y nosotros tenemos esa suerte. Sí. En Europa, un estudiante, un arquitecto como nosotros, probablemente habría hecho uno o dos proyectos toda su vida, ¿cachai? ¿No? Mm, O estaría metido en una oficina gigantesca y estaría viendo partes de proyectos. Nosotros tenemos la suerte que podemos ver un proyecto desarrollarse completo desde que se inicia hasta cuando se termina. Yo creo que eso, para mí, hoy día es súper importante en los proyectos académicos, que tengan una cuota de realidad. Ahora, en una buena intención, porque yo no lo quiero criticar, la CNA exige ciertos niveles, ciertos estándares académicos, pero es un planteamiento general para claro. todas las carreras, pero no es particular para algunas. Entonces, hoy día es muy difícil para un arquitecto que tenga una oficina dedicarle la cantidad de tiempo que implica toda la burocracia que se ha desarrollado en torno a la academia. Mm, Sílabus, cómo responde tu proyecto académico, tu programa académico, o retroalimenta al perfil de egreso. Oye, es un desgaste gigantesco. Y por otro lado también, tienes que cumplir ciertos requisitos estándares académicos también, tienes que tener un magíster. Pero hay miles de arquitectos que no tienen magíster, que son extraordinarios, que tienen una obra extraordinaria. El mismo Juan Sabaj, Matías Klotz, ni uno tiene magíster y hoy día supuestamente no podrían hacer clases, mm, porque no cumplen el estándar de un estudiante de arquitectura que hoy día se titula con un magíster y puede hacer clases. sí. Entonces, por un aspecto formal, se pierde la oportunidad de tener una oportunidad con un arquitecto real. Mm, Entonces, yo creo que lamentablemente, yo no critico la intención. Yo creo que la intención es muy válida. El problema era ese, pues, que al final se profesionalizó la academia. mm, Hoy día hay profesores que son profesionales de hacer clases, sí, pero no tienen obra. no tiene obra. Exacto. Qué importante. De hecho, el mismo Matías Klotz lo dijo, Mm, sentado en esta silla donde estoy yo. ujú. Lo mismo que estás diciendo tú. Finalmente hay que lograr un equilibrio. Así es. Y es más, él decía un equilibrio desequilibrado hacia la obra. Bueno, Y que toma mucho más sentido hoy día con la inteligencia artificial, que ujú. también lo acabas de decir. De hecho, ¿con quién conversaba? Creo que con Pablo Alar conversaba el otro día respecto a lo que decía Elon Musk de la inteligencia artificial. Decía que todos aquellos trabajos que requieren un código o que tienen un código detrás van a ser totalmente reemplazables por la inteligencia artificial. Pero todo aquel trabajo que requiere todavía estar en terreno, Ya. estar con las manos en la masa, eh, de momento no van a ser reemplazados en mucho tiempo más. Y ahí viene la importancia de lo que dices tú, del arquitecto que construye, del que está en obra, del que conoce el oficio. Mira, la IA trabaja sobre matrices que están edificadas por el hombre, pero no propone. Steve Jobs decía que si tú en los años 1800 le hubierais dicho a un vaquero cómo quiere la carroza del futuro, te iba a decir, la quiero con 6 ruedas, con 4 caballos. Jamás se hubiera imaginado que íbamos a terminar con un auto, ¿cachai? Entonces, la IA va a trabajar siempre sobre bases establecidas. La creatividad realmente la vamos a producir los hombres. Entonces, claro, yo me imagino hoy día un primer año muy artístico, muy vinculado a la búsqueda de la belleza, a la interpretación de la belleza, para poder desarrollar unos prompts adecuados, con profundos, ¿cachai? Y que le exijan a la IA
construir atmósferas, construir vistas que tengan un carácter y que persigan el objetivo que el arquitecto quiere. Si no, sale cualquier mamarracho. O sea, hoy día estábamos apurados en una entrega y nos pidieron unas vistas y te juro que pedimos lo metimos en IA y salió un producto tipo Machu Picchu, o sea, una cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Entonces, al final la inteligencia artificial es básica o está basada en cosas, en matrices que nosotros le entreguemos. Sí, claro. Entonces yo creo que hoy día yo haría un poco lo que está pasando, lo que hacen en Inglaterra. 2 años muy plásticos, muy artísticos, de mucha apreciación del arte en general. Creo que después tendría 2 años muy prácticos, muy de terreno, muy de visita a obras, de conocer materiales, de hacer cosas con las manos, muebles, sobre todo. Y terminaría que incluso los mismos colegios, el colegio de arquitectos, nos entregue los títulos. Yo creo que eso sería fantástico para que no se le entregue a nadie. Wow. No, yo creo que Sí, tiene que ser bueno, así, algo así como lo que hacen los abogados con la Corte como lo hacen los Suprema. abogados con la Corte Suprema. Bueno, no hablemos mucho de los abogados porque por lo que estamos viendo también. Sí, por eso fue mi expresión como, mm. es que es un tema complejo, es un tema No, complejo. pero, oye, mira los concursos públicos. O sea, nunca ha ganado un proyecto malo. Es increíble. Los concursos públicos, la estación Mapocho, o sea, todos los grandes proyectos que tiene Chile de concursos públicos han sido jurados por pares. Mm. Han elegido proyectos correctos. Si los proyectos más malacatosos han sido los que las comisiones no han estado regidas por un ente importante, ¿cachai? Pero en Chile es increíble. Tiene una obra pública increíble justamente porque lo juran, lo juzgan pares de altísimo nivel. Entonces a lo mejor debería ser algo así. Sí. Si uno mira con atención muchos proyectos de arquitectura contemporánea, hay algo que se repite cada vez más: el uso de madera estructural como parte central del proyecto. No solo por su resistencia, sino también por la posibilidad de crear estructuras limpias, espacios amplios y una materialidad muy noble. En Chile hay una empresa que está empujando ese desarrollo: Laminados La Vara, dedicada a la fabricación de vigas laminadas y soluciones estructurales en madera para proyectos de arquitectura. Trabajan con maderas seleccionadas y procesos técnicos que permiten desarrollar piezas estructurales precisas y confiables. Y lo que realmente los caracteriza es su manera de trabajar, muy cerca de los arquitectos, acompañando el desarrollo de los proyectos y ayudando a transformar las ideas en soluciones constructivas reales. Así que ya sabes, Laminados La Vara. Síguelos en Instagram y visítalos en su sitio web escaneando el QR que aparece acá. Continuemos con el podcast. Martín, quiero conocer tu opinión respecto a nuestras ciudades. ¿Cómo ves las ciudades de Chile? ¿Cómo ves? Tenemos muy buenos arquitectos, pero ¿tú crees que esa arquitectura y esos proyectos que son tan buenos están construyendo mejores ciudades? A propósito de lo que dices de que tenemos muy buena obra pública. Mira, hay lugares que son hermosos pero que no pueden quedar congelados. Lamentablemente tienen que crecer, tienen que cambiar, tienen que densificarse. Por eso que cuando uno habla de patrimonio y es súper importante ser respetuoso del patrimonio, también uno habla de eso, de la ciudad. O sea, cómo cambiar algo que está bien, pero que tiene que cambiar, en que sea algo mejor. Y ahí es lo que te contaba, lo que está pasando en estas conversaciones en Vitacura. La alcaldesa invitó a un grupo grande de arquitectos súper importantes. Yo, como te digo, no sé por qué estaba ahí, de colado. Olvídate las discusiones, olvídate los comentarios, los niveles de cómo hablaban de la espacialidad de las calles. O sea, tiene que cambiar, pero ¿de qué forma tiene que cambiar para que lo que cambie no pierda lo que tiene y que mejore, en el fondo, pese a que van a haber condiciones que probablemente van a empeorar? ¿Sí? Claro. No, yo creo que hay que ser súper atentos. Yo creo que tenemos que ser menos críticos, en verdad. Yo creo que Chile tenía cosas fantásticas. Entonces yo creo que tenemos que mirar las cosas con afecto. Germán del Sol lo decía. Cuando uno viaja a Europa no le anda sacando fotos a la basura. Le saca fotos a las cosas, mira las cosas con afecto, con cariño. Si es muy fácil encontrar cosas malas, y lo difícil es levantar las cosas bellas, Sí, claro. destacar las cosas buenas. Entonces, claro, uno puede hablar muy mal, es muy fácil, pero poner en valor, levantar, darle acento a las cosas buenas es increíble. Mira lo que está pasando acá, pues esto, pucha, costaba hacerlo, pero ya se salvó este edificio, tiene ese tremendo espacio de integración. Entonces, son cosas que efectivamente se perdió una fábrica, pero se ganó un espacio urbano, ¿cachai? Sí. Entonces, yo creo que hay grandes ejemplos. ¿Y cómo
¿Cómo se hace eso, Martín? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Eh, tenemos muy buena arquitectura, tenemos muy buenos espacios en las ciudades, muy buenos lugares, pero también hay cosas mal hechas. Eh, ¿Cómo abordamos, cómo mejoramos esas cosas sin tirarlas debajo de la alfombra? Sin cegarnos por lo que está bien hecho y hacernos los lesos en el fondo por lo que no se está haciendo bien. Mira, yo creo que, o sea, en general, hay varias ciudades que no están tan bien, pero hay otras ciudades que están fantásticos, o pueblos que están fantásticos en Chile. Y que la calidad de vida es mucho mejor que la nuestra, aquí en Sí, Santiago. Es claro. mucho mejor. O sea, conozco gente que vive en Talca y va a almorzar a su casa, se pega una microsiesta y vuelve a su trabajo. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, yo creo que Santiago tiene ese efecto que sigue siendo como una gran ciudad, como que no ha desarrollado polos. Mm, Buenos Aires, que siempre pensé que era el número de habitantes, ¿eh? Buenos Aires tiene polos de desarrollo, la gente trabaja, vas a los colegios mm, en sus municipios, en sus barrios, le gusta el equipo de fútbol de su barrio, se siente identificado. Eso en Santiago nunca he sabido por qué no se ha logrado, mm, ¿ya? Quizás es porque, claro, el desarrollo se ha ido moviendo. República pasó después al barrio, no sé, el Golf quizás, o el Santiago Centro, después se fue al barrio El Golf y después se fue a Las Condes, y esos barrios quedaron medio desocupados. Entonces, eh, yo creo que hay que educar mucho a la gente, hay que hacerlos ver la belleza, hay que tratar de ser menos críticos y ser más constructivos. En ese sentido, por eso que a mí me gusta mucho la arquitectura, porque eh, yo siempre veía que mis papás llegaban a lugares y veían las posibilidades que tenían los proyectos. Y lugares donde todo el mundo encontraba, no, que es muy boscoso, no, que está muy oscuro, no sé, mis papás siempre veían como oportunidades. Y eso que yo creo que es propio de la formación de los arquitectos. sí, claro. ¿Cachai? O sea, nosotros vemos posibilidades. Yo tengo una crítica súper grande a los abogados. Tú te juntás con un abogado y solo te presenta problemas. Solo te presenta amenazas, ve puro riesgo. Los arquitectos somos optimistas. Sí, claro. Lo dice Foster. No hay nadie más optimista que un arquitecto. Claro. ¿Cachai? Bueno, y si lo dice Foster, tiene que ser verdad. O sea, y yo creo que eso es súper importante, porque nosotros hay que ver las posibilidades, no hay que ver los problemas. Los problemas son evidentes. Si los problemas Mm, son, hay que encontrar las cosas positivas. ¿Cachai? sí, claro. Claro que sí. Martín, hemos hablado de eficiencia, hemos hablado Mm. de ciudad, hemos hablado de disciplina. Volviendo al tema de la eficiencia, ¿qué importancia le das tú a la eficiencia energética? Entendía esto como los sistemas pasivos que puede tener un edificio o también los sistemas activos de eficiencia energética. Mira, creo que cuando uno ve incluso arquitectura chilena tradicional, o sea, me tocó hacer mi proyecto de título en San Pedro de Atacama, y cuando tú veías ahí como el layout de las casas originales atacameñas, eran increíbles. O sea, de partida se cerraban hacia el sur poniente, que es justamente el viento predominante. Y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el proyecto de título, me tocó conocer a Lautaro Núñez. Ya. Y Lautaro, yo creo que no es del norte, no sé, pero me fue a mostrar su casa. Y me dijo que él te estaba abriendo la puerta. Cuando le hizo el diseño de la casa, la puerta era por el sur. Y dice que los maestros le dijeron, oiga, no, pues, donde Lautaro, no abra la puerta por ese lado. Se le va a llenar la casa de tierra. Claro, pues el viento surponiente tradicional que Claro. arrastra en el desierto tierra, entonces la casa había que entrar por el otro lado, aunque no era lo lógico, porque había que dar toda la vuelta. Entonces yo creo que hay ciertos parámetros tradicionales que uno tiene que rescatar. O sea, cuando uno ve la zona central, la arquitectura de la zona central con esos grandes aleros, con esa sombra, claro, se arrastra probablemente un clima distinto al que estamos teniendo hoy día, pero tiene un clima fabuloso. Entonces, nosotros las casas que hacemos en la zona central, en verdad, tenemos siempre grandes ventanales que se abren. Mi propia casa, que todos los ventanales se abren y hay momentos en el año que son, oye, 6 meses por lo menos en el año que tú abrís todos los ventanales y todos los jardines, todo el jardín se integra con el living, con el comedor y es solamente un gran espacio. Esas son cosas tradicionales. Como tú pones una casa en un terreno, obviamente tienes que preocuparte de la luz, de la sombra que va a proyectar la casa, ¿cachai? Si tu terreno tiene un frente norte y se desarrolla hacia el sur, obviamente no puedes colocar la casa en el frente porque la mitad del jardín va a estar con sombra 3/4 partes del año, ¿cachai? Exacto. Entonces, hay una arquitectura eficiente, pasiva, que son decisiones de diseño. A nosotros nos pasó en unos proyectos, ponte tú que poníamos salas de computación, pusimos una sala de computación en el norte. Los computadores generan una temperatura gigantesca.
Y de repente nos dimos cuenta que si esa misma sala la poníamos en el sur, bajábamos los costos de operación de esa sala y ni siquiera necesitábamos colocarle clima. ¿Cachai? Entonces, también hay decisiones que son después del emplazamiento de cómo tú distribuyes el programa, que ocurre en una casa normalmente. Tratas que siempre los dormitorios sean norte, la cocina puede ser sur, ¿cachai? ¿No? Entonces, esas decisiones, que son súper técnicas, definen una buena operación de una casa. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención, hay proyectos de arquitectura que yo creo que no son muy bonitos arquitectónicamente, pero que son muy buenos programáticamente, y eso hace que sean tremendamente exitosos. Mm. Nos pasa, ponte tú, en el campus creativo. Es un edificio de 6 pisos. Académicamente es súper malo. Pero queríamos dejar las oficinas en las casas que restauramos de la familia Robeña. Entonces, ¿qué programa? Porque por lo general tiramos las oficinas en los últimos pisos porque sube menos gente, suben solamente los profesores. Pero en este caso, ¿qué programa tirábamos para que el edificio, al último piso, para que el edificio estuviera vivo y no fuera unas salas perdidas? Entonces tiramos la biblioteca, ¿cachai? Entonces hay decisiones de cómo tú distribuyes el programa dentro de un edificio que te lo mantienen mucho más activo, mucho más vivo, ¿te fijas? Sí. Lo mismo, ponte tú los auditorios. Un auditorio he visto que los ponen en último piso. Entonces, necesitan un gran movimiento de gente en plazos muy acotados, 200 personas, que tienen que subir, ¿cachai? ¿No? Y además no tienen ventanas. Entonces, lo lógico es que los auditorios siempre estén en el zócalo, Sí, obvio. estén bajo tierra, ¿cachai? ¿No? Sí, obvio. A un piso del nivel de calle. Y no hay ascensores que aguanten. Y no hay además, sensores que aguanten, ¿cachai? Entonces, claro, hay decisiones que son súper estratégicas, pero que hacen que el edificio, independiente de la forma o el color que tenga, sean más exitosos que otros, ¿cachai? Y eso también es una búsqueda de eficiencia como programática, ¿cachai? ¿No? Claro que sí, claro que sí. Martín, me gustaría pedirte que dejaras algún mensaje, como última pregunta, algún mensaje a todos los arquitectos jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando, a todos esos estudiantes de arquitectura que están hoy día sacando adelante su proyecto de taller. eh, Algún mensaje que le puedas dar para que desarrollen su profesión de manera eficiente y también con esta sensibilidad que tú hablas de este lado artístico que conversamos, de tener esta plástica, este desarrollo plástico, pero al mismo tiempo tener experiencia constructiva, de estar en el lugar donde está el albañil, etcétera. ¿Qué mensaje podríamos dejarle a estas futuras generaciones Bueno, que se vienen de arquitectos? bueno, definitivamente que eligieron lejos la mejor carrera para ejercer y estudiar. O sea, eso es lo primero. Eh, no es necesario que tú tengáis un Van Gogh para que aprendas el valor que tiene y lo aprecies. Aprender es tomar, ¿cachai? ¿No? Entonces, lo que tiene arquitectura es que te enseña eso, te enseña a valorar. Hace muchos años atrás, mis papás me regaló un viaje a Europa en el verano, mochileando, bien precario, y por una casualidad me encontré con un primo mío que somos muy cercanos, que él estaba haciendo una práctica, él es ingeniero comercial. Y, y le dije, ándate con nosotros, pues andábamos mochileando, me dijo, oye, pero ¿dónde van a ir? Y yo le dije, bueno, vamos a ir a Venecia ahora, después vamos a ir pucha, me dijo, yo ya fui a Venecia, man, pero mira, estoy tan loco con esta práctica, que es una práctica de ingeniero comercial, fue, man, me voy con ustedes. Bueno, nos fuimos a Venecia. Bueno, y estuvimos en Venecia. Lo pasamos increíble, ¿no? Bueno, y nos subimos al tren y nos estábamos yendo. Y me dice, oye, ¿tú cachai que yo estuve aquí en Venecia 2 semanas atrás? Pero la ciudad que descubrí con ustedes es otra ciudad. Es las mismas calles con agua y todo, pero la ciudad que ustedes me mostraron es otra ciudad. Y yo creo que eso tiene de partida arquitectura. O sea, que en el fondo te abre los ojos a mirar, a descubrir. Lo segundo que yo creo que es muy difícil, pero en verdad estudiar arquitectura es un juego. Y cuando uno juega, es algo entretenido. El déficit atencional es porque es falta de interés, Sí, claro. ¿cachai? Eso es un eufemismo técnico que le pusieron una falta de interés. Pero cuando tú lo conviertes el estudio en un juego, y por eso es que te digo que Francisco Buñuel era un gallo detonante, porque el tipo convertía su clase en algo absolutamente entretenido. Yo creo que una evaluación docente de él hoy día, sí, porque en ese tiempo no era habido, hoy día nadie diga, que lo hubiera reprobado lo pudo haber calificado mal. Su clase era una clase extraordinaria, porque además era integradora, demostraba arte, demostraba... Entonces era una cosa única. Y perder esa condición de juego, lamentablemente, que es muy difícil, es lo que hace que, claro, uno esté asustado. A mí pasó, obvio. Yo cuando estaba en la universidad también. Pero me pasó que cuando me fui a estudiar afuera, un día mi señora me dice, nos fuimos casados. Me dice, además que tengo dos grandes amigos que hasta el día de hoy seguimos en línea. Uno está en la India y el otro es venezolano, pero está en Estados Unidos. Ayer hablaba con él.
Y me decía, la Nico me dijo, como que volviste a la universidad, ¿cachai? ¿No? Y porque lo que me había pasado es que yo había estado en la universidad, había ejercido como arquitecto 3 años, una oficina de mucho roce, eh, y después volví de nuevo a la universidad y me di cuenta que realmente era un juego, y yo hice un proyecto que jamás hubiera hecho en la universidad, con un vuelo, con un arrojo que jamás hubiera hecho, porque en verdad me di cuenta que era un juego y no había cómo perder. Mm. ¿Cachai? O sea, yo te digo, los estudiantes que más producen, que más van a clase, son siempre los más exitosos. Hay una frase de Bielsa que me gusta mucho, que los jugadores de fútbol que más corren nunca juegan mal. Mm. Los estudiantes de arquitectura que más producen nunca les va mal. Nunca. El que más corrige nunca le va mal. Es mucho peor no corregir que llegar con una mala entrega. Mucho peor. Entonces, yo creo que hay que dar vuelta a esto. Esto ya no es un juego por una nota. O sea, no es una competencia por una nota, es un juego por un proyecto. Sí. Y eso lo hace súper entretenido. Y atreverse, ¿no? Y atreverse, ¿no? Y salirse Ese del molde. arrojo que tú mencionabas. Claro, y salirse del molde. Si, oye, si lo único que quiere uno como profesor es tener un estudiante que haga algo distinto. No quiere que puras casitas, ¿cachai? No quiere puras cajitas, ¿cachai? Quiere, ojalá que llegue con un aerógrafo, como que me imagino que fuimos nosotros en su momento. Mm. Ojalá que llegue con unas vistas, man, o con un ploteo 3D. Eso es lo único que hace es enriquecer el aula. Sí, Y además le sube el nivel al taller. ¿No? así es. Martín Smith, muchísimas gracias por venir directamente desde Viña del Mar aquí al podcast. Gracias por esta conversación. Yo Sí. lo paso genial conversando con colegas y más aún cuando tienen toda esta cantidad de información que entregarnos. No, muchas gracias a ti. En verdad, yo he disfrutado tus podcasts. Además, esta carrera, claro, pareciera ser que nosotros nos estamos quitando la pega entre nosotros, pero igual se ha producido un poco estos últimos años, y producto que ya las oficinas no pueden tener 20 o 30 arquitectos como quizás lo tuvieron en los 90, es que en realidad los arquitectos estamos cada vez más unidos. Sí, Trabajamos así más en equipo. Nosotros hoy día trabajamos con Rojo Cabañaro, con Off Arquitectos en algunos proyectos, con Sercrea en otros proyectos. O sea, cada vez trabajamos más en interacción con otras oficinas para poder en forma colaborativa. Y eso es súper interesante. ¿Cachai? No estamos compitiendo entre nosotros, es muy bonito eso. Estamos Sí. trabajando en conjunto. Así Y es. eso es súper interesante. Cuando uno escucha tu podcast y ve la experiencia de otros arquitectos que no conoce, o que sí los conoce por su obra, pero no como personas, también es muy enriquecedor. Muchísimas gracias por ese comentario, Martín. Se agradece. Gracias. Y nada, a todos ustedes que vieron este nuevo capítulo muy interesante del podcast de arquitectura y algo más, muchísimas gracias. No olvide, recuerde, aquí abajito, suscribirse, activar la campana de notificaciones porque ese es el motor de todo esto. Eso me ayuda a que sigamos produciendo más conversaciones con arquitectos del nivel de Martín Smith. Así que muchísimas gracias, suscríbase y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast de arquitectura y algo más. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Este capítulo del podcast de Arquitectura y algo más llegó a ustedes gracias a Graphisoft Archicad, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos,